Estás escuchando Ordenando Caramelos. Somos Euge y Pilu y vamos a abrir el caramelo de hoy. Caramelo número 9. ¡Llegamos! Se acerca el 10º. ¿Qué vamos a hacer para el 10º? Hacemos una fiesta. Después vemos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque yo creo que a todos nos ha pasado, o nos pasará, este caramelo eventualmente, lamentablemente. Sí, y a nosotras nos ha atravesado la vida. Vamos a hablar de trabajos tóxicos. ¿Qué hace que un trabajo sea tóxico, Pili? ¿Qué hace que un trabajo sea tóxico? Es una gran pregunta para mí, y me traje un par de cosas anotadas. Para mí, que un trabajo sea tóxico, para empezar, la cantidad de horas que uno trabaja, ¿no? Y que está en ese lugar, ¿no? Entonces, para que un ambiente sea tóxico, para mí, uno de los puntos claves es la falta de comunicación. Falta de comunicación en todo aspecto. Falta de comunicación entre compañeros, falta de comunicación de la empresa para el empleado, falta de comunicación del jefe para el empleado. Siento que cuando uno no se comunica y cuando uno no habla bien las cosas y no es claro, las cosas fallan. Yo creo que también hay todo un tema con respecto a cómo te sentís, tanto en el trabajo sino fuera. O sea, ya cuando no solo te sentís muy mal durante esas 8, 10, 12 horas que trabajás, sino que encima empieza a tener negativamente todo lo demás y te ya se vinculás pasa con lo demás. cansado. Esa gente que está no todo el día hablando del trabajo. Hay gente que no se da cuenta que pasa su tiempo libre criticando su trabajo y decís, che, hagamos algo distinto, porque si estás todo el día trabajando y después cuando salís del trabajo te quejas del trabajo y cuando estás a dormir no te podés dormir pensando en el trabajo. Yo creo que a todos a lo largo de nuestra vida nos ha pasado eso. A mí me ha pasado de soñar, o sea, Obvio. sueño mucho con el trabajo, sueño mucho con los mails que me llegan, sueño mucho con conversaciones que tengo con gente. Y aparte, yo siento que es algo que nosotros dos compartimos también. No nos resulta gratuito donde trabajamos. O sea, le ponemos mucha impronta a donde estamos, le damos mucha importancia, somos muy proactivas en los trabajos que tenemos y le dedicamos mucho tiempo y mucha cabeza. Entonces es como que a cada lugar donde estamos, siento que las dos desde nuestro lugar intentamos marcar una diferencia, intentamos estar y ser muy activas en lo que estamos haciendo. Entonces cuando recibís o cuando te metes en un ambiente que es tóxico o se genera un ambiente tóxico, a mí en lo personal me pasa que yo lo sufro muchísimo. O sea, lo he sufrido y te cambia la vida. Obvio. Para mal, pero bueno. Para mal. Porque aunque no lo crean, no vivimos de Ordenando Caramelos todavía. No todavía. Yo creo que hay problemas de toxicidad laboral que afectan a las mujeres en particular y me quiero detener en esto porque es muy injusto el mundo, pero más el mundo corpo y realmente a mi juego me llamaron porque yo empecé a trabajar en el mundo corpo a los 19 y tengo muchos más, no voy a decir cuánto, pero muchos más. Entonces hay cosas que pasan solo a las mujeres. Para empezar, la diferencia salarial, el famoso salary gap, del que tanto hablan en Londres, que les parece re cool, pero lo siguen haciendo, chicos. ¿Qué es el salary gap? Hay un hombre y una mujer haciendo el mismo trabajo, él gana mucho más. Y esto durante muchos años no se habló y empezó a generarse que en un montón de trabajos o industrias era obligatorio publicar determinados salarios y la gente se empezó a armar una porque se daba cuenta y decía, che, pero este pibe que está al lado mío todo el día gana el doble. ¿Y por qué? Y a mí me han dicho, bueno, pero él tiene que mantener 3 hijos. Y es como, pero vos qué sabés que hago yo con mi sueldo. Aparte, igual remuneración por igual tarea, derecho constitucional. Y aparte esa suposición de que el hombre provee y no sé, siento que gracias a, no sé si gracias a Dios, pero digo, gracias a todo el trabajo que viene sucediendo en los últimos años, siento que eso sí poco a poco va cambiando. Obvio, y aparte hay un montón de circunstancias, y aparte Soli, pero yo estoy ahí cumpliendo una función y un rol y lo estoy desempeñando. ¿Qué importa si, o sea, qué hago yo después con ese salario? Es problema mío, también es problema del hombre que está al lado mío, pero ¿por qué él tiene que cobrar más solo por el hecho de su género? O sea, no tiene ningún sentido. Esto es algo que existió toda la vida, que sigue existiendo, pero que ahora se le está dando visibilidad y eso ayuda a no perpetuarlo. Pero yo creo que aparte hay un tema de el porcentaje de mujeres versus hombres, y esto lo he escuchado mucho, que a la corpo le encanta decir, ay, en una presentación divina, ahora tenemos el 52% de mujeres. Sí, pero ¿en qué ¿Dónde? puesto? ¿Dónde ¿Qué hacen están esas chicas? Porque hay una pirámide que nunca te van a mostrar. Sí. Tenés un montón de minions mujeres y en los lugares de poder sigue habiendo mayor parte de hombres. Yo igual voy a hacer un comentario de esto. Yo siento que, a ver, es un proceso largo y es un proceso que va cambiando, pero siento que eso se está dando lentamente. Siento que estamos avanzando en un montón de cosas. Siento que estamos siendo representadas
en mil empresas de manera muy fuerte. Que hay mucho trabajo por hacer, sí, por supuesto, pero siento que poco a poco la mujer va ganando más lugar y también tiene que ver con esto siempre que se habla de ver a alguien que representa algo que vos querés, ¿no? Por ahí yo quiero ser un líder y por ahí en su momento los líderes para mí eran todos hombres. O todas las personas que yo quería seguir o todas las personas que yo quería emular o de las cuales quería aprender eran por lo general hombres. No, a mí me ha pasado de ver mujeres en puestos jerárquicos que decían, no quiero ser esa mina cuando sea grande. Bueno, pero yo creo que hoy también pasa un poco lo contrario. Hoy ves una mujer en un puesto jerárquico y decís, yo quiero ser esa mujer que yo a veces sigo diciendo que no. Por supuesto, pero digo, hay otros casos que son positivos que decís, mira, lo logró. O sea, pudo balancear, que también es una tarea enorme. Pudo balancear trabajo, pudo balancear familia, de la manera que pudo. Y les recomiendo el libro de Isela Constantini, que también habla mucho de esto, de cómo balancear esto. Pero volviendo al tema de trabajos tóxicos y volviendo un poco a ambientes y ambientes donde justamente esto que estamos hablando no se da, que es justamente la falta de representatividad de la mujer en el trabajo, siento que queda mucho trabajo por hacer. Sí, y sobre todo con el tema que para mí está súper vinculado con esto de que no haya tanto puestos jerárquicos mujeres, que es el embarazo. El embarazo y el sostener una familia después. La mujer sigue teniendo un rol mucho más, con mucho más peso. Para empezar, físico, si estás cargando el bebé, por supuesto, pero también todo lo que viene después, yo lo he visto mil veces. Yo he ocupado un puesto porque una mujer se iba después por baja de maternidad y cuando volvían y le daban bola era tipo, bueno, me está resolviendo, ya está. Después vemos qué le damos a ella para hacer. Sí. Como que se vuelve una carga y vos te das cuenta que la mina vuelve, le sacaron lo que estaba haciendo, no le saben dar un nuevo rol rápido. Está durmiendo 3 horas por día. Duerme 3 horas por día. Se le exige lo mismo, porque se le exige lo mismo. Y yo he visto, y a veces he pecado de ser esa persona de decir, ay, está llegando 5 minutos tarde al alcohol y yo llego 5 minutos tarde a una llamada, me estoy haciendo el café. Capaz también tiene un bebé llorando. Y se le exige, es como si de repente vuelve y como si hubiera vuelto una vacación. Y hago ahí como un pequeño comentario, claro, no estás volviendo a tus vacaciones, estás volviendo de criar a tu hijo. Y también siento que hoy en día existe una presión tan grande de que la mujer tiene que hacer todo perfecto. Sí. No solamente tenés que desempeñar en el trabajo con 10 felicitados, sino que también tenés que ser una excelente madre que no le da azúcar a un pibe, que, no sé, que cambia los pañales y que son orgánicos, que, no sé, que todo tiene que estar pensado y no tiene que ser ultra procesado. Entonces, tenemos un nivel de exigencia para hacer todo constantemente, que es muy difícil. No, o sea, me encantaría hablar de esto también con un hombre, ojo, pero digo, de cómo es su paternidad, cómo vive la paternidad, pero digo, tenemos un nivel de exigencia tan alto de cómo tienen que hacer las cosas que siento que no ayuda para nada y que no suma a la presión y menos en el ámbito laboral. No, y todo esto de la superficialidad que se le agrega a la mujer y que los hombres ni se dan cuenta de que tenés que estar pendiente de, estoy hablando, a mí me ha pasado, estoy en una reunión y de repente miro a mi alrededor y son todos hombres y había uno que estaba así mirándome las tetas mientras hablaba. Claro. Y yo estaba pensando en lo que tenía que decir y en lo incómodo que me estaba poniendo ese pibe y me hacía movimientos y no sé qué. Y nadie se enteraba. Y después esa persona fue denunciada por acoso. Y yo dije, obvio, sí, es un pajero. Y mi jefe se quedaron tipo mirándome, 2 hombres, y me dijeron, pero ¿por qué no dijiste nada? Digo, ¿qué iba a decir? ¿A vos te parece que yo en esa reunión frenaba todo? Soy una loca. Entonces, es muy difícil lidiar con un montón de situaciones, al margen de que otras mujeres mirando el color de tus uñas, cómo estás vestida, si te maquillaste mucho o poco. Si tenés un escote o no. Todo eso, toda esa superficialidad tiene un peso enorme y tenés que estar pendiente, o sea, yo he pensado cómo me he visto para determinadas reuniones por el público que va y eso para mí los hombres ni se enteran de todo esto. Y tienen sus propios problemas siendo también dentro del ámbito laboral. Por ahí tienen a alguien en un nivel jerárquico que los mira de determinada manera por ser hombres y que se les exige por ser hombres y siento que ellos también deben tener sus problemáticas, pero esto no contribuye de ninguna de las maneras a tener un ambiente sano laboral donde uno quiere ir, donde quiere participar y donde se quiere desenvolver y crecer profesionalmente, que también siento que es uno de los, o por lo menos a mí es algo que a mí me encanta hacer, me encanta crecer profesionalmente, me encanta tener saltos, me encanta aprender cosas nuevas, con todo lo que eso implica, ¿no? Con los desafíos, con los miedos, con las adversidades que se presentan y con, por supuesto, exponerse a algo nuevo. ¿Y qué hace, qué sería esa toxicidad? Bueno, hay un concepto que se llama mobbing, que básicamente habla de lo que es la toxicidad en el ambiente laboral. Voy a pasar a leer la definición porque fue una definición que en otro momento de mi vida yo le mandé a una persona de recursos humanos. Por supuesto ignoró. Por supuesto que ignoró. Pero haciendo referencia a algo que a mí me estaba pasando, que dice que el mobbing se trata de un proceso destructivo sutil, y hago énfasis en sutil porque cuando hablamos de maltrato y cuando hablamos de
toxicidad en el mundo laboral nunca es de un día para otro y nunca es un grito que no viene de ningún lado. Siempre se dan pequeñas cositas antes o pequeños pasos antes, ¿no? Entonces, se trata de un proceso destructivo sutil que tiende a desacreditar o dañar al trabajador. Es un atentado contra la dignidad, a la salud física y psicológica de la persona. Estas situaciones provocadas por gusanos organizacionales que se hacen llamar jefes nos destruyen la salud mental. Y no solo jefe, para mí la toxicidad tiene dos planos. Puede darse entre pares, o sea, horizontalmente, Sí. o con respecto a tu jefe. ¿Qué pasa cuando se da en un plano horizontal, por ejemplo? Y aparte siento que son tantas son infinitas las situaciones en las que se pueden dar, porque a mí me ha pasado de por ahí, yo por lo general siempre trabajo con duplas, entonces me ha pasado de por ahí estar cubriendo el trabajo de mi dupla durante meses, cobrando muchísimo menos que mi dupla, sabiendo que yo era la persona responsable de hacer ese trabajo, que él dependía totalmente de que yo hiciese ese trabajo, pero él era el que se llevaba el crédito, por ejemplo. Entonces, para mí eso era sumamente injusto. O sea, el desequilibrio. El desequilibrio total y constante de una misma situación y de pedir ayuda a superiores y que no se escuche, o aparte, y yo creo que esto fue algo que yo fui en lo personal cambiando a lo largo de mi historia laboral, es que yo siempre fui muy de... Pasaba algo y lo decía, y me hacía no solamente mis batallas, pero sino las del equipo, me las ponía muy al hombro. Y con el tiempo también fui definiendo cuáles eran mis batallas y cuáles no eran mis batallas. Y eso es un camino muy personal, porque mi situación nunca va a ser la misma situación a la tuya. Sí. Entonces yo aprendí a plantear únicamente mis situaciones y dejar de lado el conventillo, por ejemplo. Sí, Siento que es algo que 100%. vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, porque yo creo que las mayores cosas tóxicas que he visto, yo igual soy abogada y trabajé siempre en ambientes que por ahí de afuera se pueden ver mucho más tóxicos. Yo tengo la teoría de que la toxicidad se puede dar también en un jardín de infantes. Por supuesto. Pero sí, cuando hay un tema de, por ejemplo, facturar horas, me ha pasado que me frenen en un ascensor de, ay, ¿estás trabajando en Tandil? Te quedaste ayer a la noche, ¿cuántas horas facturaste? Y yo, ¿qué te importa? O sea, es como que me reí, dije, ¿qué? Ni yo sé, o sea, lo único que sé es que no sé cuándo fue la última vez que dormí más de 5 horas, pero no sé cuántas horas facturé. Y esto de... O que te preguntes cuándo cobras. También, A mí o que se fijen que no sea cosa que vos cobres más que... Entonces freno que vos cobres más para, desde un lugar mediocre, en vez de tratar de cobrar yo más porque vos cobras más, no. Que ella no vaya a hacer cosa que cobre más que yo. Pasó hace poco en una de las grandes empresas, no vamos a decir cuál, que se filtraron los payslips, o sea, se filtraron los recibos de sueldo de las personas y ahí la gente empezó a comparar. Empezó a comparar y empezó a decir, che, este tipo tiene X cargo y gana 10 veces más de lo que gano yo, se justifica su sueldo o no se justifica su sueldo, y eso, a ver, además de generar un malestar enorme dentro de la empresa y generar mucha división y mucha especulación frente a lo que está pasando, también genera mucha envidia y genera que se generen conversaciones que son completamente negativas para todo ambiente laboral. Que he formado parte de esas conversaciones cuando se filtraron en alguna de mis empresas, por supuesto que he formado parte de esas conversaciones. Pero yo creo que la toxicidad esa entre pares se puede sortear 100% si vos haces bien tu trabajo y te focalizás en vos. O sea, Sí. La gente que está pendiente de cuánto cobra el de al lado, de cuántas horas factura, de si tiene un tema de mayor exposición o menor exposición, siempre a la larga, o sea, estuve en mucho trabajo y siempre pasa lo mismo, porque estas figuritas se repiten en donde sea que vayas. Sí, Al totalmente. final, si vos Son haces bien tu figuritas trabajo y no te enganchás, no le das bola, te hacen un comentario de mierda, lo observás, o sea, sabés con qué güey harás, pero vos seguís en la tuya, a mí no me importa, mira que va su vida, que se preocupe por tratar de hundirme. Esa gente al final siempre se queda estancada en el hablar de los demás, en el conventillo, en la chiquitez, y el que hace bien su trabajo, tarde o temprano, crece, porque al final le sos funcional a la empresa, porque la empresa lo que quiere es que le resuelva problemas y respondas. Entonces, si vos haces eso bien y te focalizás en vos, y no escuchás esa estupidez, y sabés también con quién lidiar y con quién no. Y no te tomas las cosas personales, es como tipo, bueno, No. estás diciendo esto, me estás pateando mientras estoy en el piso. Seguí por ahí que te va a ir bien. O sea, Observarlo, pero tampoco ser tonta, tipo, observarlo y saber. poner límites también, o Claro. sea, defenderse. O sea, y sobre todo cuando estás en un ambiente de igualdad. O sea, nadie es mejor que nadie y vos no sos mi jefe, por algo estás en mi misma situación. Entonces también aprender a poner límites. Sí. ¿Quién sos vos para decirme qué es lo que tengo que hacer? Y no dejar que te pongan en ese rol de jefe. O sea, a mí me ha pasado también eso. Como que si te das cuenta que alguien que está al lado tuyo te trata de poner como en un rol más junior porque te pide que, ay, me buqueas la mitad y no sé, no, hacelo vos. O sea, no, esto yo no tengo tiempo. O sea, de una manera sutil y respetuosa, Sí. poner un límite de, no, o sea, yo no te voy a hacer la tarea. Y no te la hago la tarea.
Y tampoco hacer lo que no te gusta que te hagan, porque también existe esta figura de que el que te patea mientras estás en el piso. Porque a todos nos ha pasado de cometer alguna equivocación en el trabajo y que de repente hay alguien que se aprovecha de eso y dice, esta es la mía, voy a patearle la cara mientras está tirado en el piso. Y es como, yo lo he visto y lo veo bastante, o sea, yo estoy en el mundo sales y lo veo constantemente, que ves a alguien siempre intentando patear al otro. Es bastante hostil y por momentos se generan bastantes hostilidades, voy a decirlo. Pero para mí es justamente algo que yo no haría nunca, no puedes patear a la persona que está caída. O sea, es como que no, y tenés que trabajar para seguir adelante y para impulsar a esa persona para que las cosas le salgan bien. Pero cuando vos sos el pateado, ¿qué haces? Pero cuando sos el pateado, o sea, yo lo que intento hacer, y es algo que nosotros le hemos charlado mucho, porque a mí, o sea, obviamente te da mucha bronca, porque vos te estás dando cuenta que te están pateando mientras estás en el piso, es respirar hondo 3 veces y decís, contestar de la mejor manera, poniendo límites, frenando la situación y seguir adelante. Y para mí es clave no enojarse. El que se enoja pierde en la corpo. Por eso. Túenselo. El que se enoja pierde. Entonces, si yo me enojo, me engancho. Hay gente que te va a dejar palitos para que te enganches. No lo pises. Es tipo, lo observo, te miro, sonrío y sigo con mi vida y no va a poder con vos. No va a poder con vos y le va a dar más bronca. Así que preparate. Nos ha costado sesiones de terapia porque es verdad, a medida que va pasando eso, también te vas dando cuenta que la otra persona se va ofuscando porque vos no estás pisando ese palito. Obvio. Es como que se enoja más y se enoja más y se enoja más y vos decís, ¡apa! Entonces lo que yo estoy haciendo está generando un impacto en el otro, la otra persona se está poniendo más nerviosa porque yo no estoy pisando su palito, pero al mismo tiempo vos tenés que tener un nivel de templanza para no mandarlo a freír churros. Pero hay que tenerlo siempre en el ambiente laboral, porque enojarte, gritar, perdés. Y aparte, acordarse que lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Entonces, matar con la indiferencia, o sea, dejar que se hundan solos, porque después ellos se empiezan a enroscar, se enojan y quedan en su propia maraña, y esa persona que está dedicando toda esa energía a eso, no está haciendo bien su trabajo, estoy segura. Recomendaciones para sobrevivir a un trabajo tóxico. A mi juego me llamaron. Es que aparte, podemos decir, o sea, sobrevivimos trabajos muy tóxicos. O sea, a mí me ha pasado particularmente que me encierren en una oficina a gritarme. Bueno, ahí está el tema, porque sobrevivimos. A veces la manera de sobrevivirlo es soltarlo. Y yo creo que hago este hincapié en la diferencia entre el plano horizontal con el plano con respecto a un jefe, porque si bien yo creo que la lucha interna entre pares se puede sortear, con un jefe no. Con un jefe no. Totalmente de acuerdo. Y ahora vamos a hablar de qué hace que un jefe sea tóxico, que lo estábamos charlando recién. Es que aparte es muy gracioso porque, a ver, yo siento que cada una tuvo su experiencia con un jefe, vamos a decir el jefe malo o jefe tóxico, de alguna manera para llamarlo de esa manera, un nene malo, que no fue castigado. Eran nenes justo. Eran nenes justo en los dos casos. Para mí una de las cosas que hace que un jefe sea tóxico es una persona que no te permite crecer, que no te da lugar, que es esa persona que te encierra en una oficina, es esa persona que te cierra a gritarte en una oficina. No quiere que crezcas a nivel puesto, salario, todo eso. O sea, que no quiere dejarte salir de su burbuja, no quiere que vos brilles, no quiere que vos tengas reconocimiento, que no quiere que salgas adelante. Y eso se nota mucho, y es una persona que poco a poco te va encerrando y te va arrinconando para que vos no puedas salir. Y por ahí te puede pasar que vos venís de brillar en otros trabajos o de hacer cosas brillantes en otros lados y que de repente te ves como que te empezás a sentir más incómoda, te empezás a sentir inútil, te empezás a sentir que no vales nada, que tu trabajo está mal hecho siempre, tenés un síndrome del impostor constante y enorme que no te permite crecer, que vos decís, te replanteas todo, o cosas que antes vos no dudabas, empezás a dudar. Pero yo creo que esta falta de crecimiento se da tanto en el plano típico corpo de le importa que pelear por tu salario, o sea, tu jefe tiene que ser tu fan número 1. Yo me acuerdo de negociar el salario de un junior, pero mejor que el mío, porque tenía más impunidad para hablar y era como, yo sé que está cobrando esto, pero vamos a decir que en realidad cobras tanto para pelear. O sea, era como, sí, tiene que ser tu fan y también buscar que esa persona progrese. Cuando tu jefe no quiere que progreses, no vas a progresar de ninguna manera. O sea, la salida está en otro trabajo o en otro equipo, pero esa persona no va a hacer nada para que vos progreses y tampoco le va a dar exposición a tu trabajo, porque también una gran característica del jefe tóxico es llevarse todo el rédito. Y esto lo ves mucho cuando sos junior y te pasa y decís, ay, no me copió en el mail y escribí todo yo y no dije que había hecho nada. Pero yo lo he visto también siendo más senior, y ¿sabes cómo se nota entre las personas que son igual de senior que esa persona que está llevándose el crédito del otro? Porque después están en una reunión y no tiene ni idea de lo que está hablando, se nota que eso se lo hizo el junior y no sabe.
Entonces se exponen solos. Sí. Y para mí es insostenible. Aparte, qué lindo y qué bien se siente cuando como equipo tenés un jefe que te reconoce. O sea, yendo al lado positivo, ¿no? O sea, justamente, o sea, qué lindo ambiente se genera cuando tenés un jefe que te reconoce, cuando tenés un jefe que te escucha. Y hablando de esto de que te escucha es... Para mí alguien que es un jefe tóxico es alguien que no te da lugar a dar tu opinión. No. Que no te da lugar a que vos digas lo que pensás, a contradecirlo. Muchas veces, o sea, uno cree que el jefe se la sabe todas. Posiblemente sepa más de lo que vos sabés, pero... O no. Pero vos tenés que tener la posibilidad de decir o contradecirlo o preguntarle cosas a tu jefe, de tener un diálogo, de tener una conversación, de generar un ida y vuelta. Y cuando ese ida y vuelta no se puede hacer por miedo, porque te sentís totalmente coartado en tu libertad, porque sentís que si vos decís lo que pensás va a ser invalidado por esa persona, porque tenés... porque sabés que perfectamente todo lo que vos digas lo va a tomar mal. Entonces... Cuando te pasan esas situaciones, eso para mí es que ya estás en un trabajo, o sea, es la característica de un trabajo tóxico, que no puedas hablar. Y lo que buscan este tipo de personajes, porque son personajes tóxicos también, es invalidarte, constantemente invalidarte en tu crecimiento, invalidarte en lo que vos decís, invalidarte en tus opiniones, invalidarte laboralmente porque desacreditan constantemente tu trabajo. Y no comunicar también, no comunicarse con vos y no comunicar lo que saben. Que eso lo he visto positivamente, tipo, hay algún movimiento en la empresa. El buen jefe, el buen líder, se comunica, te pregunta cómo te sentís con lo que está pasando, te dice lo que sabe, o sea, está ahí en un ida y vuelta. Para mí una clave del mal jefe es que no comunica, no le importa a vos qué te afecta esto, vos cómo estás pasando, no le importa nada. O sea, vos sos como un títere que le funciona en este momento y punto. Y no se va a preocupar nunca por vos, ni de tu aspecto, ni de tu vida personal. A mí me ha pasado de esperar a tener una reunión con mi jefe hasta las 9 de la noche y que él nunca apareciera. Y quedarme en la oficina esperándolo porque él me había dicho que él iba a venir y que no venía, que no venía y que no venía. Y que por ahí esa oficina quedaba lejos, quedaba a 1 hora y media de mi casa. Y volverme en el colectivo y estar por subirme en el colectivo y que me diga, ahora puedo hablar. Y tener que volver del colectivo, del bus, a la oficina. Y es como, para mí un mal jefe es esa persona también, o un jefe tóxico es esa persona que no contempla al otro, a la otra edad, que no contempla que vos tenés una vida, que vos por ahí querés ir a tu casa, que querés hacer deporte, que querés ir a tomarte una cerveza con tus amigos. O sea, o que tenés familia, que tenés que sacar a pasear a tu perro, lo que sea. Y es esa no concepción del otro que para mí hace que ese jefe o jefa sea sumamente tóxico. Y qué lindo que es, y ojalá se los deseo a todos, cuando eso no sucede, cuando tenés un jefe que antes de preguntarte si algo está hecho, te pregunta cómo estás, que te pregunta cómo te puedo ayudar, que te pregunta, y vuelvo, yo intento ponerme siempre en las dos caras de la moneda para que también podamos hacer este juego de identificar cuando tenemos un jefe bueno y también cuando tenemos un jefe malo para también poder pedir ayuda. Igual yo creo que si bien todas estas características a veces se dan en mayor o menor medida y uno puede intentar surfearlas, hay una que no se puede, que es cuando ya hay un abuso psicológico, cuando hay maltrato, cuando hay gritos. O sea, yo esto lo he vivido de manera personal, vos también, lo he visto, o sea, he escuchado miles de historias, o sea, pregunten a cualquier persona que trabaje en un despacho de abogados o no, o en finanzas. Hay miles de historias horribles, mi historia de terror, que decís, ¿cómo esta persona sigue trabajando? ¿Y cómo esto pasó en el año 2020? Sigue pasando, esto sucede porque la gente no se mete, porque vos ves que alguien está gritando y nadie va y dice, che, no le grites. Miran para el otro lado, entonces hay gente que maltrata real, o un maltrato que decís, esta persona no puede tener gente a cargo, no puede tener nadie al lado, en realidad es un peligro. Roza la sociopatía si no es que la tiene. Y la realidad es que con eso, para mí, hay que poner un límite. Y el límite es la salida de esa situación, buscar una salida, pedir ayuda, pero también entender que uno no va a cambiar a una persona que tiene una sociopatía, no va a poder cambiar a su jefe a nivel humano, suele ser gente ya muy adulta que tendrá sus problemas y cambiará cuando quiera cambiar, si quiere. Y tendrá que razonar, o sea, es el camino de esas personas. Y para mí, una de las cosas que a mí me ayudó a sanar de toda esta situación de tóxica que tenía en el trabajo fue justamente entender eso, que yo no voy a cambiar a esa persona, lograr salirme de esa situación y entender que esa persona va a tener que seguir su camino y yo tengo que hacer el mío y aprender de esa situación que me tocó vivir. Sí, y creo que como toda relación tóxica se ve mucho más claro desde afuera que cuando vos la estás viviendo.
O sea, es mucho más fácil identificar, uy, mirá, el jefe de ella, qué mal que la trata, que vos te das cuenta que lo mal que te trata a vos, hasta que pasa un tiempo también. Con perspectiva de tiempo decís, uf, ¿cómo me aguanté esto? A mí me pasaba mucho que yo justificaba constantemente los actos de esta persona. A ver, hablo de una persona en particular porque fue el caso más reciente, pero en todos los trabajos donde tuve o donde vivís situaciones un poco tóxicas, son justamente en las que vos justificás constantemente el maltrato, justificás constantemente el grito, hasta que de repente viene alguien que te ves afuera y te dicen, tipo, che, estabas en una pecera transparente, ¿esta persona te estaba gritando? Y vos te quedas así como diciendo, digo la verdad, miento. Y por ahí esa persona es de recursos humanos, ojo, o por ahí es una persona que la tenés sentada al lado. Y es como en ese momento en el que vos te empezás a hacer pequeñas preguntas y vos decís, esto está mal. ¿Y por qué lo protejo? ¿Y por qué lo protejo? Y cuando te das cuenta pero también es muy difícil porque a mí me pasó también que era el único ingreso que tenía. Claro. Entonces, es una situación bastante compleja porque vos estás en una situación en la que es el único ingreso que tenés. No vas a hacer, o sea, por ahí tenés pocos ahorros y no querés empezar a comerte ahorros para salir de ese trabajo. A mí esto me pasó en el medio de la pandemia, entonces era como un momento bastante crítico como para decir, bueno, me quedo sin trabajo, total no sabemos cuándo se termina esta pandemia, pero está buenísimo, me puedo quedar sin trabajo sin problema. Para mí eso no era una opción. Para mí la opción fue seguir en ese trabajo durante varios meses más hasta lograr poder salir, pero lograr poder salir... Empezar el camino de salir, para mí ahí está la clave, empezar el camino, porque es muy difícil cuando estás en esa maraña y hay mucho daño psicológico detrás de lo que está sucediendo, encontrar la fuerza y la energía para decir busco otra cosa y creértela para después de una entrevista, porque vos estás ahí tipo chiquitita frente a una persona que te grita 24/7, entonces poder dar ese paso. ¿Cuál es tu último caramelo con respecto a esto? Porque creo que está un poco relacionado. Para mí, o sea, a ver, este último caramelo para mí es muy personal. Para mí, lo que a mí me ayudó a salir de este trabajo tóxico fue básicamente... Fueron dos situaciones. O sea, me pasó de que yo estaba teniendo una conversación con mi jefe en el teléfono, que se escuchaban los gritos de esta persona, y yo tenía una amiga mía al lado que me dijo, no puedes permitir que alguien te hable así. Para mí, la mirada del otro, y volviendo a uno de los caramelos que hablamos, en ese momento fue clave. Porque fueron objetivos. Y también darte cuenta que uno nunca tiene que justificar el maltrato de ninguna de las maneras. Y para mí también es muy importante saber pedir ayuda. O sea, yo en ese caso puntual fui alguien que yo considero que es un líder en mi vida y un líder para mí a nivel familiar, personal, laboral, y que yo siempre le consulto todo. Fue sentarme a hablar con esa persona, darme cuenta que tenía opciones, de que podía pedir ayuda, que yo podía salir de esa situación. Recursos humanos para mí en ese momento no fue una opción porque fueron facilitadores para ayudar a esta persona siempre. Y lamentablemente suele ser el caso. Porque, a ver, yo los entiendo, están protegiendo a su empresa y no van a proteger nunca. Claro, intentemos cambiar eso. Ojalá que se dé, pero desde el punto de vista empresarial, yo hasta me puedo poner en sus zapatos y lógicamente intentar entender, pero para mí mi último caramelo tiene que ver con eso. Tiene que ver con el poder pedir ayuda, poder hablar esto que nos incomoda, poder hablar de esto que nos molesta, poder hablar de esto que nos duele. No normalizar la violencia de ninguna de las maneras, aprender a poner límites y trabajarlo siempre con un profesional. O sea, a mí, de la misma manera que yo sufrí todos esos meses ese maltrato y a vos también te ha pasado, después tenés que salir de ese maltrato. Sí, y de ayuda puede ser psicológica, puede ser jurídica, no para hacerle publicidad a mis colegas que hacen laboral, pero a veces necesitas un abogado laboral que te saque de esa situación y no creer que te las sabes todas. Porque no las sabes todas. Y estás en un momento en el que estás tan debilitado y estás tan venido abajo por todo lo que te dijeron y por todo ese maltrato que vos sufriste, que es tan difícil salir de eso que vos necesitas ayuda, necesitas que alguien te ayude. Y realmente es eso, aprender a pedirla, intentar no tener miedo a la hora de hablarlo, intentar salir de esa situación. Y nada, y para aquellas personas que les está pasando esto... hablen con sus amigos, hablen con su familia, hablen con las personas que ustedes tengan como referentes. Para mí eso fue sumamente importante. Y tratar de salir a tiempo también, porque normalmente uno sale tarde de estas cosas. Yo me planteo, ¿por qué tardé tanto en irme de ese trabajo de mierda? ¿Por qué? Y al final, hacer el ejercicio de tratar de salir a tiempo te va a ayudar un montón a no tener tantas consecuencias negativas que venís acarreando, porque cada vez te afecta más tu salud física, tu salud mental, te afecta el resto de tu vida. Entonces, intentar hacer ejercicio de salir a tiempo, y yo soy consciente de que uno no puede salir de un día para otro de un trabajo porque la mayoría de nosotros vivimos de ese trabajo, sí. Pero sí, salir significa empezar a buscar otras alternativas, empezar a ahorrar un poco más por si te tenés que ir, o sea, hacer un plan de salida. Un plan de escapatoria. A mí, para que te des una idea, después de este trabajo, yo estaba tan, o sea,
me sentía tan poco valorada y sentía que valía 2 pesos con 50, que era salir de trabajo y conseguir 2 trabajos. Dije, claro, yo valgo, o sea, y trabajaba de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde en uno y después de 3 de la tarde a 10 de la noche en el otro. Y era como, yo decía, yo sentía que necesitaba hacer eso para volver a valorarme. Sí. Y fue una locura, fueron meses de estar con 2 trabajos y de no tener vida, pero yo decía, yo necesito volver a revalorizarme en algo que para mí es súper importante, que es el trabajo, que es súper importante en mi vida. Y yo decía, necesito 2 trabajos para hacer esto, necesitaba esa capacidad de volver a sentirme valorada por mi trabajo. Bueno, esa es la resiliencia también que uno que genera atravesar estas situaciones. Y fue un aprendizaje enorme y costó un montón salir porque fue, o sea, también de la misma manera que fueron muchos meses de maltrato, también fueron muchos meses después para reconstruirte. Y le pasa a todos con cualquier situación crítica que le toque vivir, lamentablemente, a los que nos están escuchando. Pero bueno, ¿cuál es tu último caramelo? Mi último caramelo es competir con vos misma. Competir con vos misma me parece clave. Yo en líneas generales soy una persona que muy autoexigente, pero que suelo fijarme mucho en lo que hago yo y me importa muy poco lo que estoy haciendo al lado. Y siento que eso en la vida laboral me ha jugado muy a favor. Me salvé de un montón de situaciones del terror que iban pasando, que me iban pasando por el costado, porque realmente no me enganchaba. Y no engancharse es decir, a mí no me importa que el otro esté pendiente de cuánto cobro yo. Yo negocié mi sueldo, lo negocié, perfecto, listo, continuamos. Entonces, competir con vos misma te hace poner el foco en hacer bien tu trabajo, porque al final del día te están pagando porque hagas bien tu trabajo. Algo que me dijeron una vez que me quedó grabado es resolucionar los problemas a tu jefe. O sea, vos, lo mejor que te puede pasar es tener un junior que te resoluciona, decir que bien, esta maravilla de persona que no me trae más problemas. Y cuando yo le voy a llevar un problema a un jefe, ya pensé soluciones alternativas, lo hago siempre. Como siempre ir desde la perspectiva de este tipo o esta mina quiere que le resuelvas la vida. Entonces, si no le vas a llevar problemas, si tenés un problema, plantearse ya soluciones, o sea, vos ya lo masticaste un poco y pensaste soluciones, Sí. hacer bien tu trabajo, tratar de hacerlo mejor que como lo hiciste vos antes, no estar viendo lo que hace el de al lado, y creértela un poco más, porque también me parece que la gente que atraviesa esas situaciones tóxicas con la cabeza alta, cree en sí misma, y cree que puede hacer las cosas que le ponen enfrente, y que puede lidiar con las situaciones, y hay mucho de eso de tener proactividad y darle para adelante y decir, ni idea cómo se hace esto, pero bueno, lo agarro y sigo y aprender en el hacer. Abogacía se aprende 100% en el hacer. Yo, o sea, todos los días me preguntan cosas que no tengo ni idea. Si cubrí varios mercados no hay chance de que sepas. Y en vez de usar eso como, síndrome del impostor, de, ay, no sé, me están pagando para lo que no sé qué hacer. No, vos ya tenés las herramientas de saber dónde buscarlo, de saber a qué preguntarle o pensar con un determinado criterio cómo solucionarlo sin tener que sabértelas todas. No esperar sabértelas todas, pero sí creer en tu capacidad de resolver, y hay mucho de cómo te planteas vos frente a eso. Pero meterse en ese setup, porque ahí estás, no, o sea, lo estás llevando como un plano más competitivo tuyo en un ambiente sano, digo, o sea... Sí, pero si el ambiente es tóxico, vos hacer ese ejercicio de seguir haciendo eso, porque nunca va a ser un ambiente 100% sano, porque vos haces este ejercicio y mientras tanto va a haber alguien tratando de serrucharte, y cuanto más senior sos, peor, y cuanto más cobras, peor. O sea, esto solo va increyendo conforme envejeces. Porque yo lo vi cuando estaba ni siquiera de manera pasante, o sea, cuando ni siquiera estaba estudiando Derecho Comercial 2, y ya había gente pendiente de eso. Imagínate ahora que yo soy una señora. No, bueno, entonces, vamos a calmarnos. Creo que eso solo va increyendo, entonces es una perspectiva, es una manera, es una actitud frente a tu vida laboral, o sea, o empezás a focalizarte en vos y tratar de competir con vos misma y que alrededor te resbale, o te enganchás en lo que dijo tal, y te hundís porque no hay manera de sobrevivir a eso. Pero bueno, si están pasando por algo similar, busquen ayuda. Se los recomiendo a algún amigo o amiga o algún familiar. Y no están solos también, porque creo que cuando atravesas una situación tóxica en el trabajo, si bien es un tema común, cuando la toxicidad ya pasa a otro nivel, hay mucha soledad con respecto a eso. Como, a mí no me puede estar pasando esto. Yo puedo con todo, o cuesta mucho admitir, che, esto está re mal. Este tipo no me puede pegar 10 gritos. O ni hablar cuando hay temas de acoso sexual, como decís, no está bien que me ponga en este lugar. Entonces, está bueno cuando vos te sentís que esto ya está cruzando un límite,
darle valor a eso. Y escucharse. Y escucharte y darle la entidad que requiere y empezar este plan de salida de lo que ya no tiene ningún sentido sostener. Un caramelo muy profundo, el de hoy, y hablamos que desde la experiencia, o sea, lo digo, lamentablemente y positivamente también lo digo de las dos maneras, o sea, siento que lo hemos vivido y lo hemos vivido en carne propia, y acá Ernesto viene a darnos besitos para consolarnos, por supuesto. Y también saber que se sale, porque sí. Lo bueno es que justo, o sea, estamos nosotras dos hablando de esto después en el momento en que ya pasó. Sí, pero por ahí en el momento decís, no ves la luz al final del túnel, entonces saber que hubo otras personas que también les pasó, que tuvieron que atravesar relaciones laborales tóxicas y que hay una salida, que hay otros trabajos y que siempre hay opciones, como que es re importante saber que uno tiene opciones. Me quedo con eso. Bueno. Tenemos opciones. Gracias por escucharnos el día de hoy. Hasta la próxima. Adiós. Si llegaste hasta acá, seguro que es porque te gustó mucho este podcast. Compartilo con tus amigos y seguinos en redes para aprender más sobre este caramelo. @ordenandocaramelos en Instagram y TikTok.